Muchas gracias a Dios y a los pastores por esta invitación, estar juntos aquí. Gracias a nuestros pastores también, Fabricio y Judith, y Dios les bendiga. Ahora empezamos con la palabra de Dios, ¿sí? En el principio era la palabra, el verbo. Entonces, el principio de todo bueno en nuestra vida viene a través de la palabra de Dios. Sin la palabra, nada va a ocurrir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo tiene una herramienta que usa para tocar nuestras vidas. Si no le daremos la herramienta, ¿cómo va a funcionar? Entonces vamos a la palabra de Dios. Señor, oramos por tu presencia en este lugar, por tu palabra, para que toques nuestros corazones, salva, sana, libra, bendice en el nombre de Jesús. Y te damos gracias. Amén. Una maravillosa alabanza. Damos gracias a Dios por eso que vemos aquí en esta iglesia. Y está llena, todo lleno aquí, ¿eh? Gloria a Dios. Vamos en Lucas capítulo 4, versículo 18. Espero que vais a entender mi español. Soy mexicano, pero tengo que aprender más. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dice: yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tres cosas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, para venir al Padre, para tener la vida eterna, necesitamos un camino. Y Jesús ha dicho: yo soy el camino, que significa el único camino, no hay otro. Y cuando predicamos el Evangelio, nosotros predicamos el camino, Jesús el camino, para que la gente se salva. Pero después Jesús dice: yo soy la verdad. Si conocemos la verdad nos hará libres. Pero la verdad es algo más que el camino. Hay gente en las iglesias que conocen a Jesús como el camino, pero no más. Pero la verdad es la palabra de Dios. La verdad es la persona de Jesucristo. Tenemos que conocerle completamente. Tenemos que conocer la palabra de Dios completamente para conocer la verdad. Por eso hay gente que no son libres, porque no conocen la verdad. Conocen el camino, pero no. El camino te da acceso al cielo. La verdad te hará libre. Amén. Y si conoces más de la verdad, vas a ser más y más libre en tu vida. Entonces, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida, Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Este poder de resurrección y de vida necesitamos. Esta unción del Espíritu Santo. Pero mira, para conocer la vida, para conocer el poder de resurrección, necesitamos conocer la verdad.
Yo voy a Lucas capítulo 4, versículo 18. Es una profecía del profeta Isaías. En Isaías 61, sobre el ministerio de Jesús. Y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí. Mira, las primeras palabras en la Biblia escritas, las primeras palabras de Jesús en el Nuevo Testamento son: el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso significa que para Jesús el Espíritu de Dios fue lo más importante. El Espíritu del Señor fue lo más importante. Pero ¿por qué? Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué necesita el Espíritu Santo? Pero Él fue limitado en esta tierra. Funcionar bajo el poder del Espíritu Santo. Porque Él fue el Hijo de Dios, pero también el Hijo del Hombre. ¿Por qué Hijo del Hombre? Porque tenía una madre que era hombre. ¿Por qué Hijo de Dios? Porque tenía un Padre que era Dios. Entonces, en su naturaleza tiene el cielo y la tierra en una persona. ¿Y por qué tenía que ser el Hijo del Hombre también? Porque ha venido en nuestro lugar como sustituto. ¿Hay esta palabra en español? Sí. Para nosotros. Sustituto para nosotros. Para que puede cumplir la ley que nosotros no pudiéramos cumplir. Él, en nuestro lugar, ha cumplido la ley completamente. Y después, en la cruz, tomó nuestros pecados, nuestra muerte, enfermedades y todo negativo. Él fue en nuestro lugar en la cruz, para que a través de Él podamos recibir esta maravillosa gracia que tenemos hoy día. Y este Hijo de Dios enviado por el Padre, la Biblia dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. No solamente el Espíritu del Señor, pero está sobre mí. Podemos decir: el Espíritu del Señor está sobre mí. Vamos a repetir: el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso es más importante para nosotros también. Si el Espíritu del Señor está sobre mí, entonces muchas cosas podemos hacer. Si el Espíritu del Señor no está sobre nosotros, entonces tenemos que buscar el Espíritu del Señor. Porque sin mí, dice Jesús, no podéis hacer nada. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Por eso necesitamos el Espíritu del Señor. No podemos ser cristianos o ungidos sin la unción del Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser cristianos sin el Espíritu Santo? Entonces, y aquí el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido. Por cuanto me ha ungido. Entonces, el Padre ungió a su Hijo Jesús con el Espíritu Santo. Eso significa que el Espíritu Santo ha venido sobre él. Y desde este momento Jesús no fue solo, pero dos. Jesús con el Espíritu Santo.
La Biblia dice Jesús de Nazaret, en Hechos capítulo 10, versículo 38. Jesús de Nazaret, cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Entonces, Jesús de Nazaret, el Padre ungió con el Espíritu Santo y poder. Aquí tenemos ¿cómo se dice? 3 personas de Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre ungió el Hijo con el Espíritu Santo y con poder. Entonces el poder ha venido con el Espíritu Santo. Y la Biblia dice, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Jesús anduvo con el poder del Espíritu Santo haciendo bienes, no malas cosas. Jesús no hace malas cosas, el Padre no hace malas cosas, el Espíritu Santo no hace malo. Haciendo bienes. ¿Y qué bienes? Sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces hay diablo, y el diablo es malo, y el diablo hace enfermedades, malas cosas en las vidas de la gente. Pero Jesús ha venido para hacer bienes y para sanar todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Dios estaba con él. Entonces él trabajaba a través del poder de Dios, a través del Espíritu Santo. Y aquí vemos que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Por qué viene la unción del Espíritu Santo? Para cumplir algunas tareas. Entonces, el reino de Dios tiene que hacer algo aquí en la tierra. Dios tiene planes para la tierra, tiene planes para Guadalajara, para Jalisco, para México. Quiere que algo se cumple, pero las cosas que Dios quiere que se cumplan aquí no se pueden cumplir con fuerza humana. Se necesita el poder del Espíritu Santo, porque nuestro enemigo es sobrenatural. No solamente Dios es sobrenatural. No puedes vencer a alguien que es sobrenatural con poder natural. Así es. Tenemos que usar el poder sobrenatural de Dios. Amén. Y hay diferencia entre dones naturales y dones espirituales. Los dones espirituales son a través del Espíritu Santo. Y esto es lo más importante. Mira, Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso es lo más importante. Me ha ungido. ¿Por qué me ha ungido? Para dar buenas nuevas a los pobres. Número 1. ¿Eso qué significa? Evangelizar, salvar almas, perdonar pecados. Entonces esta es una obra con los pecados de la gente para que se salven. Así es. Ungido para dar buenas nuevas a los pobres, número 1. Número 2, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Número 2, sanar. Primero, salvar. Segundo, sanar. Esta es obra del Espíritu Santo. Si queremos saber qué quiere hacer el Espíritu Santo, tenemos que ver la vida de Jesús y esta profecía, por ejemplo. Sanar, ¿qué? Quebrantados de corazón. Hoy día la gente es muy enferma por dentro. La gente son enferma. Entonces nosotros, como Jesús, tenemos que traer sanidad de corazón, sanidad de cuerpo. Amén. Porque cuando
predicamos el Evangelio, se sana el espíritu, se renueva, se resucita el espíritu. Pero también se necesita sanar el alma de la gente. Hay gente que tiene problemas aquí, tienen problemas en emociones y no pueden soportar, no pueden cambiar su vida. Tenemos que ayudarles. Número 3 dice, a pregonar libertad a los cautivos. Entonces Jesús predicaba libertad. Libertad, liberación. Entonces él predicaba que la gente puede ser libre. Libre de pecado, libre de demonios, libre de maldiciones, de todo. Predicaba. Después dice, y vista a los ciegos. Ciegos físicamente. Sanar la gente que son físicamente enferma. Pero también abrir los ojos a la gente que son espiritualmente ciegos, que no entienden. Sí, creen en Jesús, pero no entienden la palabra, no tienen visión por su vida. Entonces el Espíritu Santo va a abrir tus ojos para ver cosas preciosas, maravillosas en su palabra, para ver los planes de Dios para tu vida, el llamado que tiene por tu vida, la voluntad de Dios por tu vida, porque eres hijo y hija de Dios. Amén. Y después dice, a poner en libertad a los oprimidos. Hay gente oprimida. Sí cree, pero oprimida por el diablo. Y dice, poner en libertad. Entonces, liberarles es una acción. Eso no es solo palabra, eso es acción. Entonces, si vemos el ministerio de Jesús, tenía dos partes importantes. Una es la palabra de Dios. Él enseñaba la palabra en las sinagogas, predicaba en el Evangelio a la gente perdida, sanaba a la gente de toda enfermedad y echaba fuera los demonios. Entonces, en su ministerio había la palabra por una parte y la acción por otra parte. Porque el diablo tiene temor. Si la iglesia va a empezar a hacer las obras de Jesús, porque Jesús es nuestro ejemplo, y si la iglesia empieza a hacerlo, no solamente hablar, sino hacer las cosas sobrenaturales que Jesús ha hecho a través del mismo Espíritu Santo que nosotros también tenemos. Sí, Señor. El Espíritu Santo que está sobre nosotros no es segunda clase, es el mismo Espíritu Santo, es eterno, es todopoderoso. Amén. Entonces nosotros podemos hacerlo. Vamos a decir eso. Yo puedo. Todo puedo. A través de Cristo. Y el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando evangelizamos, nosotros mostramos a la gente el camino. Jesús, el camino. Voy a decir una cosa. El tabernáculo, se llama el tabernáculo, tenía tres puertas. Primera,
para el patio. Segunda, santuario. Tercera, el lugar santísimo. Entonces, 3 puertas. La primera puerta, los hebreos llamaban el camino. La segunda puerta se llamaba la verdad. La tercera puerta se llamaba la Vida. vida. Entonces no puedes entrar en la presencia de Dios sin pasar por las 3 puertas. Y nosotros cuando recibimos a Cristo pasamos por la primera puerta. La primera puerta es Cristo el camino. Gloria a Dios, soy hijo de Dios, tengo vida eterna. Aleluya, aleluya, pero no puedes hacerlo siempre. Tienes que continuar, seguir, pasar por el altar, pasar por otra cosa, pasar por la segunda puerta que se llama la verdad. ¿Qué significa eso? Necesitas conocer la verdad. Entonces vamos a conocer a Jesús más. Diga a tu vecino, conoce a Jesús más, por favor. Sí. Y entonces cuando se pasa por la segunda puerta, después tienes que pasar por la tercera que se llama la vida. Y entonces esta abundancia de vida está dentro. Esta abundancia de poder y de emoción está dentro. Porque ¿qué dice la Biblia? Jesús ha dicho, el ladrón ha venido para robar, para matar y para destruir. Tres metas: robar, matar, destruir. Juan 10:10. Esto es el diablo. Si viene en tu vida, ¿qué resultados tienes? Robar, matar, destruir. Pero, dice, yo he venido para que tengan vida. No robo, no muerte, no destrucción. Vida. Sí, amén. Y vida abundante. Eso. Entonces, cuando lo conocemos a Él, viene vida abundante. Donde hay robo, hay recuperación. Donde hay destrucción, hay restauración. Donde hay muerte, hay vida. Gloria a Dios. Amén. Por eso, mira, Jesús con Espíritu Santo, cuando viene, ¿qué está ocurriendo? Pero, cuando nosotros evangelizamos, y tenemos que hacerlo, cada uno de nosotros, Sí, Señor. salvar vidas, salvar almas, tenemos que hacerlo, pero predicas Cristo como el camino. ¿Qué tiene que saber la gente sobre Jesús para ser salvos? Tienes que saber cómo presentar el Evangelio para salvar las vidas. Porque el Evangelio va a salvar la gente. Así es. No hablar sobre iglesias, pero sobre Cristo. Yo he visto 6 cosas importantes. Número 1, Jesús es el único camino. El único camino, no hay otro. Así Dios. Número 2, Jesús es el Señor. No un Señor, el Señor. Número 3, Jesús es el Hijo de Dios. 3 cosas más importantes. Y después 3 otros. Ha muerto por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó de los muertos. 6 cosas. No son difíciles, pero cuando predicamos a la gente, tenemos que decirles, porque ¿cómo se van a salvar?
si no escuchan el Evangelio. Y otra cosa que es muy fuerte es tu testimonio personal. Sí, Señor. Es muy fuerte. Vale. Esto es número uno, cómo la gente puede conocer a Jesús como el camino. Pero, cuando vamos a número dos, a sanar los quebrantados de corazón. La gente son quebrantadas, necesitan sanidad, necesitan que tú sabes cómo orar, cómo hablar para sanar sus almas. Es algo diferente, no es sacar fuera demonios. Cuando sacas fuera demonios, hablas al demonio, no a la persona, al hombre. En el nombre de Jesús te mando fuera de él y nunca vuelvas. Eso es. Pero cuando hablas a la persona, Cristo te ama, Eso. te acepta, Eso. quiere perdonar todos tus pecados, Sí, Señor. quiere limpiarte, quiere restaurarte. Sí, Señor. Entonces tú tienes que mostrar el amor de Dios al hombre, pero a autoridad sobre el enemigo. Sí, Señor. Son dos diferentes cosas. A veces la gente ataca al hombre porque tiene un problema espiritual. No. Los hombres, las mujeres tenemos que mostrar aceptación de Dios, amor de Dios, misericordia para sanar las almas. Hay mucha gente rechazada aquí. Hay gente abusada aquí. Sí, Señor. Tienen bastante problemas. Rechazo, abuso, condeno en sus corazones, vergüenza, y tenemos que ayudar a la gente a salir de eso. Entonces Jesús lo ha hecho y nosotros tenemos que hacerlo. Recuerda cómo dice Jesús: ¿quién te ha condenado? Nadie, Señor. Y yo no te condeno. Peque y peque no más. Entonces, número 3, predicar liberación. No voy a hablar sobre eso. Número 4, abrir los ojos. ¿Qué puede abrir los ojos a la gente? La palabra de Dios puede abrir los ojos enseñada. Es diferente. Cuando enseñamos la palabra, hacemos clara la palabra a la gente de Dios. Cuando predicamos el Evangelio para salvar vidas, es cosas básicas para que la gente pueda creer en Cristo. Pero aquí en la iglesia tenemos que enseñar esta palabra, abrir los ojos, para que la gente pueda más y más conocer a Jesús como la verdad. Jesús es la verdad, la palabra es la verdad, tenemos que conocer. Y cuando conocemos más y más, somos más y más libres. Sí, Señor. Cada día cuando recibes revelación del Señor en la iglesia, sales más libre. Y sabes que en las cabezas hay fortalezas que el diablo ha edificado en nuestras cabezas. Fortalezas de pensamientos, de argumentos. En griego es logismos, algo como lógica, algo como palabra. Y hay gente en la iglesia que tienen fortalezas aquí que son una resistencia del Espíritu Santo, resistencia de la palabra de Dios. Pero cuando la palabra de Dios viene como un martillo, ¡pam! 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 Y las fortalezas se destruyen. Gloria a Dios. Entonces a veces necesitamos el martillo
las fortalezas se destruyen. Y entonces nosotros más y más conocemos a Jesús como la verdad. Pero número 5 dice, ¿cómo está en español? Poner en libertad a los oprimidos. Esta acción. Y tenemos que saber cómo hacerlo. Eso es, por ejemplo, una persona necesita liberación de demonios. Tienes que saber cómo hacerlo. No es gritar. Tenemos que saber que gritar no hace la obra de Dios. Tenemos que tener fe. Tenemos que saber nuestra autoridad. Y tenemos que saber tener un poco de inteligencia cómo se funciona. Entonces no necesitas perder tu voz para sacar a un demonio. No necesitas matar a la otra persona para sacar el demonio de él. Tenemos que hacerlo sin dañar a la gente. Y Jesús lo ha hecho, poner en libertad a los oprimidos. Eso se enseña. Y cada cristiano necesita saberlo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Marcos capítulo 16, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Entonces, si creemos en su nombre, vamos a tener señales. Número 1, sacar fuera demonios. ¿Qué? Los creyentes van a hacerlo. La gente que no cree no va a hacerlo. Entonces, cada creyente tiene que ser capaz para hacerlo. Sí, Señor. Y Jesús ha dicho a sus discípulos, les doy autoridad para pisar o como hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo y nada os dañará. Amén. Y en griego y en inglés dice, en English dice, and nothing shall by any means hurt you. En griego lo mismo dice, y nada les va a dañar en ninguna manera. Nada. Entonces tenemos que tener esta seguridad, seguros en Cristo, que tenemos autoridad, tenemos poder para liberar a la gente. Amén. ¿Qué gente? ¿Tienes en casa? Así es. La gente llama por teléfono, pastor, ven aquí, ayúdanos, necesitamos liberación. Pero tú, ¿por qué no? Tienes el nombre de Jesús. Así es. El nombre de Jesús es nuestra autoridad. Sí, Señor. Tienes el Espíritu Santo, nuestro poder. Tienes la palabra de Dios, la espada del Espíritu Santo. Tienes la fe. ¿Qué te falta? Tienes todo. Para tu familia, para tus vecinos, para tus colegas. Puedes ayudarles. Si el caso es muy difícil, vienes con los pastores, ayúdanos, pero nosotros tenemos que aprender, porque mira, estamos en guerra, tenemos la victoria. Amén. Tenemos la victoria. Legalmente tenemos la victoria, está escrito. Pero para poner esta victoria desde aquí hasta aquí en mi vida, se necesita fe y paciencia. Entonces necesitamos algo más. Necesitamos fe. Necesitamos ejecutar nuestra fe con paciencia. Y vamos a ingerir, recibir la herencia de la victoria que tenemos en la Biblia. Pero mira, una cosa interesante. Cuando el pueblo de Israel estaba cerca del río Jordán, y Dios dice, les doy la tierra. La tierra es vuestra. Entra y posee la tierra.
Y han enviado algunos hombres para ver la tierra. Espías. ¿Y cuándo? Espías. Espías. Enviando espías, 12 espías. Cuando regresaron, dicen, Dios dice nos ha dado la tierra. ¿Qué tierra? Tierra bonita, pero hay gigantes. Nosotros somos como langostas enfrente de ellos. Gigantes. Y hay fortalezas grandes. Si Dios nos da todo, pensamos que tenemos que ir, abrimos la puerta y van en la cama. Y eso es todo. Pero Dios dice, necesitas luchar. Tienes la victoria, pero tienes que poner las armas Acción. del Espíritu. Tienes que entrar y poseer la tierra. Gigantes no son gigantes, parecen gigantes. Ustedes sois los gigantes. Señor. Entonces nosotros somos poderosos a través del Espíritu Santo y no tenemos que mirar con los ojos naturales, pero con los ojos del Espíritu, los ojos de fe. Entonces entramos, luchamos y esta tierra es nuestra. Sí, Señor. Pero la gente hoy día no quiere luchar. Diga, todo es mío, no necesito luchar. Sí, es tuyo en la Biblia, legalmente lo tienes, pero necesitas entrar. Cada lugar, cada tierra, cada terreno donde pones tu pie, te lo doy, dice Sí, Señor. el Señor. Entonces tienes que poner tus pies, tienes que vencer tu casa, por ejemplo. Tienes que luchar por tu casa, por la gente en tu casa. Bebe mucho, toma drogas, tenemos problemas. Sí, claro, porque el enemigo está en tu casa. Pero el problema no es tu marido, no es tu hijo, el problema es el diablo. Y tienes que luchar el diablo, no tienes que luchar tu hijo y tu marido. Tienes que amar a tu hijo y tu marido. Y cuando tu familia ve que les amas con un amor incondicional, pero luchas contra el verdadero enemigo, entonces ellos van a venir a Cristo. Sí, Señor. Gloria a Dios. Entonces, dice la Biblia aquí, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. ¿Qué significa eso? Eso significa completa restauración. Eso significa la vida abundante y la vida eterna. Esto significa, como dice la Biblia, yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. Entonces vamos a conocerle como la resurrección. Él puede resucitar tu familia, tus hijos. Él puede resucitar. Y Juan 17:3, Jesús dice, esta es la vida eterna, conocerte a ti, el único verdadero Dios, y a Jesucristo que tú has mandado. Entonces, ¿qué es la vida eterna? No solamente confesar el Señor, pero conocerlo. Ir un poco más y más y empezar a conocerle más y más como tu Señor, como tu amigo, como alguien que siempre está contigo, como alguien que te ama, que te quiere y que quiere siempre estar contigo y hacer todas las cosas junto contigo. Entonces, desde este momento, no necesitas ser solo,
no se necesita sentir solo, porque tú nunca eres solo. Sí, Señor. Tienes que reconocer la presencia de aquel que te ama. Y Él dijo, yo soy con vosotros, estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Damos gracias al Señor.